On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. When you wanna grow your list size, pop up like it's hot, pop up like it's hot, pop up like it's hot. And when you gotta boost your revenue, pop up like it's hot, hey, pop up like it's hot, pop up like it's hot. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. ¿Qué sucede cuando un pueblo olvida a quien lo rescató? ¿Puede una nación que ha visto el poder de Dios caer en la oscuridad más profunda? ¿Cómo es posible que el mismo pueblo que cruzó el Jordán y conquistó Jericó termine adorando ídolos y viviendo como si Dios no existiera? El libro de Jueces no es simplemente un relato del pasado, es un espejo espiritual que revela los ciclos ocultos en el corazón humano: abandono, quebranto, clamor, redención y luego nuevamente caída. ¿Por qué los seres humanos, aun después de experimentar la misericordia de Dios, vuelven a alejarse de Él? ¿Qué revela esto sobre nuestra condición espiritual? ¿Y qué nos dice acerca del carácter de Dios? A lo largo de este libro encontramos a Israel sumido en repetidas crisis, sin liderazgo, sin visión, sin constancia. Pero también descubrimos algo asombroso: la fidelidad de un Dios que nunca deja de escuchar el clamor de su pueblo, que levanta libertadores incluso de los lugares más inesperados, y que ofrece restauración una y otra vez, aun cuando su pueblo no la merece. Podría ser que hoy, como en los tiempos de los jueces, muchos vivan atrapados en un ciclo invisible de religiosidad sin comunión, victoria sin constancia, o fe sin transformación real. ¿Y si Dios está llamando a esta generación no solo a estudiar este libro, sino a romper ese ciclo? En este estudio, no solo analizaremos la historia, sino que descubriremos un patrón espiritual que sigue repitiéndose y que solo puede ser vencido por aquel que no vino a levantar jueces temporales, sino a establecer un reino eterno: Cristo, el juez perfecto. ¿Estás listo para enfrentar lo que el libro de Jueces revela, no solo sobre Israel, sino sobre ti mismo, y para descubrir la esperanza que brilla incluso en medio de la decadencia espiritual más profunda? El libro de Jueces comienza donde termina el liderazgo de Josué. Israel ha conquistado la tierra prometida, ha visto milagros, ha oído la voz de Dios y ha heredado lo que generaciones anteriores soñaron sin ver. Pero ahora, sin su líder, sin un profeta visible ni un sistema espiritual sólido que los una, el pueblo queda expuesto. La generación que conoció a Dios y vio sus obras se desvanece y otra se levanta. Una generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. Este es el punto de partida de una de las épocas más oscuras de la historia del pueblo de Dios, un tiempo donde la fidelidad se sustituye por olvido, la adoración por idolatría y el temor de Dios por la autonomía. El libro de Jueces es un testimonio doloroso de lo que ocurre cuando el pueblo se desconecta de su fundamento espiritual. No hay un liderazgo firme, no hay obediencia persistente, solo ciclos de caída, clamor y misericordia. Históricamente, Jueces cubre un periodo de aproximadamente 300 años entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía con Saúl. En ese lapso, Israel no tiene rey. Cada tribu vive según sus propias decisiones, a menudo desconectada de las demás. Y la dirección espiritual no es colectiva, sino ocasional, impulsada por personas levantadas directamente por Dios, los jueces. Pero estos jueces no eran lo que hoy llamaríamos magistrados o jueces civiles. Eran libertadores, guerreros, profetas ocasionales, incluso símbolos vivientes del trato de Dios con su pueblo. Algunos tenían fe y obediencia, otros tenían debilidades notorias. Algunos inspiraban temor a Dios, otros actuaban con motivaciones confusas, pero en todos el mensaje es el mismo. Dios levanta a quien quiere, cuando quiere, para recordarle a su pueblo quién es Él.
El trasfondo espiritual del libro es claro. Israel olvida. Abandona la ley, se mezcla con los pueblos vecinos, adopta sus costumbres, sus dioses, sus altares. Lo que comenzó como un pueblo santo, separado, conducido por la presencia de Dios, termina como una nación fragmentada, espiritualmente confundida y expuesta al ataque constante. Pero en medio de este colapso, la fidelidad de Dios se mantiene inquebrantable. Cada vez que el pueblo clama, Dios responde. Cada vez que caen, Él envía un juez. Cada vez que son oprimidos, Él prepara liberación. No porque ellos lo merezcan, sino porque su misericordia es más grande que su pecado. El patrón que se repite a lo largo del libro es inquietantemente familiar. El pueblo peca y se aleja de Dios. Dios permite que caigan bajo opresión. El pueblo clama en angustia. Dios levanta un juez. Hay victoria y paz, por un tiempo. El pueblo vuelve a pecar, y el ciclo comienza otra vez. Este patrón no es solo una historia antigua, es una advertencia viva para cada generación. Nos muestra que una experiencia con Dios no se transmite automáticamente, que la fe debe cultivarse y afirmarse cada día, que cuando se pierde la centralidad de Dios, lo que sigue es confusión, destrucción y pérdida de identidad espiritual. Jueces es un espejo que revela lo que ocurre cuando no hay rey en el corazón, cuando se vive según lo que cada uno considera correcto, cuando se sustituye la verdad por la comodidad, cuando se intercambia lo eterno por lo inmediato. Y sin embargo también es un mapa, porque revela que incluso en el caos hay una salida: clamar, volver a arrepentirse y ser restaurado por la mano poderosa de Dios. El Dios de jueces no es un juez distante esperando castigar. Es un padre quebrantado por el alejamiento de sus hijos, que una y otra vez extiende su mano, levanta libertadores y da nueva oportunidad. Este libro no es solo una crónica del desastre humano, sino una historia vibrante de la paciencia divina. Y hoy, en este tiempo, seguimos enfrentando los mismos ciclos. Vemos generaciones que no conocen a Dios. Vemos corazones divididos, familias quebradas, naciones entregadas a la idolatría moderna. Pero el mensaje de Jueces sigue en pie. Dios escucha cuando su pueblo clama. Dios restaura cuando hay arrepentimiento genuino. Y Dios aún levanta hombres y mujeres para traer libertad, verdad y dirección. Así comienza el viaje, no desde un trono de gloria, sino desde el eco del abandono. No desde la cima de la fe, sino desde el valle del olvido. Pero incluso allí, Dios no se ha ido. Su río de gracia está listo para fluir. Solo falta que el pueblo vuelva su rostro y clame. Hay un versículo en el libro de Jueces que marca un antes y un después en la historia espiritual de Israel. Un versículo corto, pero profundamente revelador y trágico. Dice Jueces 2:10. Se narra: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este versículo no describe una simple crisis de memoria. No se trata de una generación que había olvidado datos históricos o que no recordaba bien los relatos. Se trata de una desconexión espiritual completa. El conocimiento al que hace referencia el texto es el yadá hebreo, que implica intimidad, relación, experiencia personal. Esta nueva generación no tenía una relación viva con el Dios de sus padres, y lo más impactante, tampoco conocía lo que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una nación entera, solo una generación después de haber visto el poder de Dios en Jericó, de haber heredado la tierra prometida, de haber vivido bajo la conducción de Josué, llegar al punto de no conocer ni a Dios ni sus obras? La respuesta es dura pero clara. La fe no se hereda por inercia. La experiencia espiritual de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente. Si la fe no se cultiva, no se enseña, no se vive con autenticidad, se diluye. Si los padres no transmiten, si la comunidad no discipula, si la adoración se vuelve costumbre sin comunión, entonces lo que queda es solo una forma vacía. Y eso fue lo que pasó. Israel se estableció, se acomodó y olvidó. Dejaron de depender, dejaron de obedecer, dejaron de enseñar. El tabernáculo quedó relegado a un rincón. La ley ya no era el centro. Las naciones que quedaron sin expulsar comenzaron a influenciar con sus dioses, sus costumbres, su inmoralidad. Israel no solo olvidó a Dios,
sino que se enamoró del mundo que había prometido destruir. Este abandono no fue accidental, fue progresivo. Comenzó con tolerancia, siguió con mezclas, terminó en traición, y Dios, fiel a su palabra, permitió que el enemigo tomara fuerza, no por crueldad, sino para despertar el corazón de su pueblo. Lo que Dios había dicho a través de Moisés y Josué comenzó a cumplirse. La protección se retiró, las naciones vecinas comenzaron a oprimir. La paz se desvaneció. El pueblo cayó bajo esclavitud. El texto dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos, y no porque se deleite en el castigo, sino porque el dolor muchas veces es el único lenguaje que el corazón endurecido está dispuesto a escuchar. En lugar de protegerlos en su idolatría, Dios los deja cosechar las consecuencias, porque ama demasiado como para permitir que se destruyan a sí mismos sin advertencia. Aquí está uno de los mensajes más duros, pero más verdaderos de todo el libro. Cuando no hay liderazgo espiritual, el pueblo se desintegra. Cuando no hay memoria viva de las obras de Dios, lo que reina es el relativismo, la confusión, la imitación de lo pagano. El pueblo sin visión cae fácilmente en manos del enemigo, no porque Dios haya cambiado, sino porque el pueblo lo ha reemplazado. Este pasaje no es solo un diagnóstico del pasado, es una advertencia para nuestro tiempo. ¿Qué está viendo la nueva generación? ¿Qué le estamos mostrando sobre Dios? ¿Qué testimonio estamos transmitiendo? ¿Estamos formando creyentes o espectadores? ¿Discípulos o herederos pasivos de una religión vacía? Nunca ha sido más urgente levantar padres, madres, líderes, pastores y creyentes comunes que modelen una fe viva, que enseñen las obras de Dios, que no permitan que la llama se apague. Porque si una generación se levanta sin conocer a Dios, no tardará en levantarse también un sistema que lo reemplace. Pero incluso aquí, en medio del olvido, Dios no se da por vencido. El siguiente paso en el ciclo ya se está gestando, el clamor. Y Dios, fiel como siempre, escuchará, porque su deseo no es destruir, sino restaurar. Su meta no es castigar, sino reconciliar. Pero todo comienza con reconocer esta verdad. Una generación sin Dios no es el resultado de la maldad del mundo, sino de la negligencia de su pueblo. Y la solución no está en un programa, ni en una estrategia humana. La solución está en volver al trono, volver a la palabra, volver al altar. Y desde ahí, empezar a transmitir de nuevo quién es Dios y lo que Él ha hecho. Porque el único antídoto contra el olvido espiritual es la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Uno de los elementos más impactantes del libro de Jueces es su estructura cíclica. El relato no avanza en línea recta, sino que gira en una espiral descendente donde el pueblo de Israel parece caminar en círculos espirituales sin salida. No es una historia de progreso, sino de recaídas constantes. El lector no puede evitar preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces más caerán? ¿Por qué después de ver la mano de Dios vuelven atrás? Este ciclo, que se repite al menos 7 veces a lo largo del libro, puede describirse en 5 etapas claras. Rebeldía. El pueblo abandona a Dios, se mezcla con las naciones y adopta sus ídolos. Esto no ocurre de golpe. Comienza con tolerancia, luego con indiferencia, hasta que finalmente adoran a otros dioses. La idolatría no solo es espiritual, también moral. Se distorsionan los valores, se oscurece la conciencia, y el pecado se normaliza. Opresión. Dios, fiel a su palabra, permite que pueblos vecinos los dominen. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao, a new kind of flavored sparkling water. The kind made with real fruit juice, a pinch of Sicilian salt, and the sparkle of the Italian sun. With no added sugar and just 10 or less calories per can, enjoy. With love, from Italy. By San Pellegrino Ciao now.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Versed is guys wear that guys wear. The modern man's clothing brand that makes you feel good to be a guy. Whether you're dropping controversial hot takes in the group chat or trying not to pull a hammy in a pickup game, Versed keeps you cool and comfortable in any situation. That's VRST. Versed. Shop guys wear now only at Dick's. Las consecuencias del pecado llegan. Los enemigos oprimen, invaden, destruyen. Israel pierde fuerza, dignidad, dirección. Lo que parecía libertad se convierte en esclavitud y clamor. En medio del dolor, el pueblo recuerda al Dios que había olvidado. No siempre claman por convicción. Muchas veces lo hacen por desesperación. Pero aún así, Dios los escucha. La misericordia divina no espera perfección, solo quebranto verdadero. Liberación, Dios levanta un juez. No siempre es alguien fuerte, preparado o perfecto. De hecho, muchos son personas con limitaciones, temores o pasados difíciles. Pero Dios los unge, los guía y los usa para liberar a su pueblo. No por mérito humano, sino por gracia divina. Paz temporal. Después de la victoria hay descanso. La tierra queda en paz por un tiempo. Pero ese reposo no siempre se traduce en fidelidad. Una vez pasada la crisis, el pueblo se acomoda y vuelve a caer. El ciclo empieza otra vez. Este patrón se repite una y otra vez, como un martillo que golpea el alma del lector. Cada ciclo parece más oscuro que el anterior, cada caída más profunda, cada juez menos influyente. El libro de Jueces comienza con la obediencia parcial de las tribus y termina con guerras civiles, idolatría personal y anarquía moral. Es como un descenso progresivo hacia el abismo. No solo repiten los mismos pecados, los agravan. Y esta es la lección dolorosa. El pecado no solo se repite, se intensifica. Lo que una generación tolera, la siguiente lo practica y la siguiente lo justifica. Sin intervención divina, el corazón humano no mejora, se corrompe. La rebeldía sin arrepentimiento se convierte en costumbre. Y cuando el ciclo no se rompe por convicción, se perpetúa por hábito. Pero también hay una esperanza que brilla en medio de este patrón. Dios nunca abandona a su pueblo. Cada vez que claman, Él responde. No porque lo merezcan, sino porque Él es fiel a su pacto. Su compasión es más fuerte que su enojo, su amor más persistente que la terquedad de Israel. Él no deja de enviar libertadores, aunque sabe que serán rechazados una y otra vez. Este ciclo no es exclusivo del Israel antiguo, es un reflejo del alma humana sin transformación. Muchos creyentes viven en este patrón, buscan a Dios cuando todo va mal, se alejan cuando todo mejora, caen de nuevo, claman de nuevo, y así sucesivamente. La fe se convierte en una reacción al dolor, no en una relación viva y constante con el Dios verdadero. ¿Y cuál es la solución? Romper el ciclo. Pero eso no ocurre con fuerza de voluntad, ni con emoción pasajera. Solo ocurre cuando Cristo se convierte en el Rey del corazón. Los jueces temporales de Israel eran salvadores momentáneos, pero Cristo vino a ser el libertador eterno, no solo de la opresión externa, sino del pecado interior. No solo vino a dar descanso, sino a establecer un reino de justicia y verdad que no termina. El libro de Jueces nos invita a mirar más allá de la repetición, a reconocer nuestros propios ciclos, a identificar las áreas donde seguimos repitiendo patrones destructivos y, más que nada, a rendirnos completamente al único que puede romper el ciclo, sanar la raíz y establecer una nueva historia. Dios no quiere que vivas por temporadas, no quiere que lo busques solo en crisis. Él quiere ser tu Señor todos los días. Quiere conducirte a una vida donde la victoria no sea intermitente, sino continua. Donde la paz no dependa de las circunstancias, sino de su presencia constante en ti. Jueces es el grito de advertencia de un Dios que no se cansa de amar. Un Dios que dice, no sigas girando, sal del ciclo, entra en mi reino.
Yo tengo más para ti que victorias temporales. Tengo una vida plena, libre y eterna. En medio de una generación que ha comenzado a olvidar a Dios, el libro de Jueces presenta un nombre que brilla con sobriedad: Otoniel, hijo de Cenaz. No hay un despliegue dramático en su historia. No hay hazañas épicas detalladas ni un relato largo. Y sin embargo, en esos pocos versículos se oculta una profunda lección sobre obediencia, humildad y poder espiritual. El pueblo ha vuelto a caer. Han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Han olvidado sus mandamientos. Se han entregado a los ídolos de Baal y Astarot, las deidades cananeas que representan no solo idolatría religiosa, sino también degradación moral. En respuesta, el Señor los entrega en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y durante 8 años Israel vive bajo opresión extranjera. Pero el dolor una vez más los despierta. El pueblo clama, y Dios, fiel como siempre, levanta un libertador, Otoniel. Su nombre significa Dios es mi fuerza, y su vida hace honor a ese significado. Otoniel no aparece de forma sorpresiva. Ya lo habíamos visto en el libro de Josué, cuando se ofreció voluntario para conquistar Debir y obtuvo la mano de Axa, la hija de Caleb, como esposa. En otras palabras, Otoniel es parte de una generación que vivió la fe activamente, que presenció milagros y que decidió actuar cuando otros se quedaron inmóviles. Pero ahora, muchos años después, Otoniel vuelve a escena, no como guerrero conquistador, sino como juez levantado por Dios. Y aquí encontramos algo poderoso. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim. Este versículo revela la esencia del liderazgo espiritual verdadero. Otoniel no actúa por su valentía pasada, ni por su linaje, ni por su influencia. Todo comienza con una frase decisiva: el Espíritu de Jehová vino sobre él. El poder no está en el hombre, sino en la unción. La victoria no depende del brazo humano, sino de la presencia de Dios en la vida del escogido. Otoniel nos enseña que el liderazgo espiritual no requiere fama ni espectacularidad. No necesitamos grandes plataformas ni reconocimiento humano. Solo necesitamos estar llenos del Espíritu, disponibles y obedientes. No se registra que haya dudado como Gedeón, ni que haya negociado como Barak. Simplemente se levantó y obedeció. Y eso fue suficiente para que Dios lo usara como instrumento de liberación. La historia dice que hubo paz en la tierra durante 40 años después de su liderazgo. 4 décadas de estabilidad por la obediencia de un solo hombre. Otoniel no hizo ruido, no buscó protagonismo, no se atribuyó la gloria. Su papel fue breve, pero contundente. Un juez silencioso, pero firme. Un libertador lleno del espíritu, no de orgullo. Esta historia plantea una pregunta directa para nuestra generación. ¿Estamos buscando ser visibles o ser útiles? ¿Deseamos ser protagonistas de algo espectacular? ¿O simplemente estar disponibles para lo que Dios quiera hacer a través de nosotros? Otoniel nos recuerda que no hace falta ser el más talentoso, ni el más famoso, ni el más seguido. Solo hace falta ser obediente, estar lleno del Espíritu y moverse cuando Dios lo dice. En un tiempo donde muchos buscan visibilidad, Dios sigue buscando a quienes vivan en fidelidad, aunque nadie los vea. También es importante notar que Otoniel fue el primer juez después del colapso espiritual inicial. Dios no esperó que todo estuviera perfecto para levantarlo. Lo usó en medio del caos, en medio del juicio, en medio de la decadencia. Porque el poder de Dios no depende del contexto. Cuando Él encuentra un corazón disponible, puede traer paz incluso en la tormenta. El liderazgo de Otoniel terminó sin escándalo. No hay caída registrada, ni ambición desmedida, ni votos imprudentes. Solo hay una frase final: y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Luego el pueblo volvió a pecar. ¿Por qué? Porque el cambio estructural no ocurre solo por la presencia de un líder, sino por la transformación del corazón. Otoniel fue fiel, pero el pueblo volvió al ciclo. Dios había respondido, pero ellos no perseveraron. Y aquí encontramos la advertencia espiritual. La obediencia personal no garantiza fidelidad colectiva, pero sí puede ser el inicio de un mover de Dios. Una vida rendida
puede traer paz a una nación. Un corazón lleno del Espíritu puede romper la opresión. Otoniel no fue el más famoso de los jueces, pero fue uno de los más íntegros. Y eso, ante los ojos de Dios, es incalculable. Hoy, tú y yo estamos llamados no a repetir la historia, sino a vivir con el mismo espíritu. No a buscar grandeza, sino fidelidad. No a dejar legado humano, sino a ser canales de liberación divina. En un mundo que cae en ciclos repetidos de oscuridad, Dios sigue levantando Otonieles, hombres y mujeres que no necesitan un escenario, solo su espíritu y una voluntad rendida. Después de la muerte de Otoniel, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así comienza uno de los ciclos más impactantes del libro de Jueces. La rebelión del pueblo fue respondida por Dios con disciplina. Permitió que cayeran en manos de Eglón, rey de Moab, un opresor que los sometió por 18 largos años. Durante casi 2 décadas, el pueblo vivió en esclavitud, sirviendo a un rey extranjero, humillados, sin fuerza, sin esperanza, hasta que clamaron. Y una vez más Dios escuchó. Esta vez, el libertador que Dios levanta no es un guerrero veterano ni un profeta conocido. Es un hombre llamado Ehud, de la tribu de Benjamín. Pero lo más curioso es el detalle que resalta el texto. Ehud era zurdo. Jueces 3:15. Esta mención, que podría parecer irrelevante, es en realidad clave para entender la estrategia divina. En tiempos antiguos, ser zurdo era considerado una desventaja. La mayoría de las armas, herramientas y estrategias estaban diseñadas para diestros. Pero lo que el mundo considera limitación, Dios lo convierte en ventaja estratégica. La surdera de Ehud fue lo que le permitió llevar escondida una daga en el lado derecho de su muslo, lugar donde un guardia no esperaría encontrar un arma. Aquí vemos algo profundo. Dios usa lo que el mundo desprecia. Lo que otros ven como debilidad, Él lo convierte en herramienta de liberación. Ehud no fue escogido a pesar de su condición, sino precisamente por ella. Porque Dios no necesita nuestras fortalezas aparentes. Él busca disponibilidad, obediencia y disposición a moverse cuando Él habla. La estrategia de Ehud fue arriesgada, valiente y precisa. Entregó el tributo a Eglón, luego se despidió, pero regresó solo diciendo que tenía un mensaje secreto de parte de Dios para el rey. El texto nos dice que Eglón era un hombre muy obeso, y mientras todos los asistentes eran despedidos, Ehud se quedó a solas con él en su aposento privado. Allí, con rapidez y decisión, sacó su daga y la clavó en el vientre del rey, de tal forma que hasta el mango quedó cubierto por la grasa y la hoja no pudo extraerse. Acto seguido, Ehud cerró las puertas. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Acura dares to drive beyond standard. A torque-vectoring super-handling all-wheel drive system, standard in the Acura RDX. Panoramic moonroof and premium 3-row seating, standard in the Acura MDX. Sound that surrounds you, an 18-speaker Bang & Olufsen premium sound system comes standard in the all-electric ZDX, the Acura RDX, ZDX, and MDX, where precision meets craftsmanship. Visit Acura.com to learn more. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Yep, the beauty drunk drawer. Full of those used once, why did I buy this? That was a waste products. Stop adding to it. Shop at Sephora and break the cycle.
Sephora only carries the hot, high-quality products you'll never regret buying, and brands you can only find at Sephora, like Kayali, Makeup by Mario, Kerastase, and M-Beauty. Shop the hottest beauty with no regrets, only at Sephora. Escapó por otra ruta y convocó a las tropas de Israel declarando: «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos». El pueblo descendió en combate, cerraron los vados del Jordán y derrotaron a unos 10,000 hombres fuertes y valientes, sin que escapara ni uno solo. Y así, el yugo de Moab fue roto, y la tierra tuvo paz durante 80 años. Esta historia, aunque breve, está cargada de mensajes espirituales profundos. Primero, nos muestra que Dios no siempre actúa como esperamos. No siempre levanta a los fuertes, a los populares o a los preparados. Muchas veces escoge lo inusual, lo aparentemente inadecuado, para mostrar que la victoria no depende de las cualidades humanas, sino de su guía sobrenatural. Segundo, nos recuerda que Dios no se limita por lo que tú consideras una desventaja. Lo que en tu vida parece un impedimento, puede ser exactamente lo que Dios va a usar para su gloria. Una historia difícil, una debilidad física, un pasado doloroso. Todo puede ser redimido por el Creador para convertirte en instrumento de liberación. Tercero, Ehud nos enseña que la obediencia requiere decisión y riesgo. Él pudo haber entregado el tributo y regresar a casa, pero obedeció la dirección de Dios con valor. Se enfrentó solo a un rey, confió en la estrategia divina y no esperó reconocimiento. Actuó cuando fue el momento. Lo que comenzó como una misión individual terminó en una victoria colectiva. Así es el poder de la obediencia. Cuando uno se atreve a actuar en el tiempo de Dios, toda una nación puede ser bendecida. Cuarto, el momento en que Ehud declara «seguidme» es clave. Ya no es solo un instrumento silencioso, ahora se convierte en líder, no porque buscara autoridad, sino porque la obediencia le dio autoridad espiritual. Solo quienes obedecen en lo secreto pueden conducir al pueblo en lo público. Finalmente, este relato nos confronta con una verdad poderosa. La liberación muchas veces llega por caminos inusuales. Dios no siempre usa truenos o terremotos. A veces usa zurdos con dagas escondidas. A veces usa lo despreciado, lo débil, lo inesperado. Porque al final, lo que da la victoria no es el arma, sino el propósito de Dios detrás de ella. Y así, a través de Ehud, Dios rompió otra vez el ciclo de opresión. No por la fuerza del hombre, sino por su fidelidad eterna. Porque cada vez que su pueblo clama, Dios responde con poder, a su manera, con su estrategia y para su gloria. Después de la muerte de Ehud, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. La historia repite su patrón con dolorosa familiaridad, rebeldía, opresión y clamor. Esta vez, la mano que Dios usa para disciplinar al pueblo es la de Jabín, rey de Canaán, un monarca poderoso que gobierna desde Azor. Su comandante, Sísara, impone el terror sobre Israel con un ejército bien armado y 900 carros de hierro. Por 20 años el pueblo vive bajo la opresión cananea, debilitado, humillado, espiritualmente derrotado. Pero Dios no olvida. En respuesta al clamor de una nación quebrada, levanta a alguien inesperado. No un general, no un guerrero, sino una mujer. Su nombre es Débora, profetisa, esposa de Lapidot y jueza de Israel. En una época dominada por estructuras patriarcales, Dios establece su autoridad por medio de una mujer que discierne, que escucha, que habla en su nombre. Débora juzga a Israel debajo de una palmera, entre Ramá y Betel. Allí el pueblo sube a ella para recibir consejo. Su liderazgo no es militar, es espiritual, pero cuando la voz de Dios se hace oír a través de ella, la historia comienza a cambiar. Dios le da una instrucción específica. Llama a Barak, hijo de Abinoam, y le recuerda que el Señor ya ha dado una orden: reunir a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, subir al monte Tabor y prepararse para la batalla, porque el mismo Dios atraerá a Sísara al arroyo de Sisón y lo entregará en sus manos. Barak escucha pero duda. No rechaza la orden, pero tampoco la abraza con convicción. Su respuesta revela miedo e inseguridad. Si Débora va con él, irá. Pero si ella no va, él tampoco irá. Débora acepta, pero con una declaración que lleva peso profético. No será tuya la gloria, Barak, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer, no como castigo,
sino como mensaje. El honor de la victoria no será del general, sino de una sierva inesperada. La obediencia parcial no puede recibir honra completa. Dios sigue adelante con su plan, aunque el hombre vacile. Y cuando Él quiere, puede cambiar la dirección de la historia con instrumentos que nadie espera. Barak convoca a su ejército y sube al monte Tabor. Débora va con él. Pero en el momento clave, cuando los carros de Sísara descienden confiados, Débora da la orden: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No es tu fuerza, es su promesa. Y entonces el cielo interviene. Una tormenta desborda el arroyo Cisón. Los carros de hierro se atascan. El ejército enemigo es confundido y destruido. Israel derrota a los opresores y Sísara, su comandante, huye a pie. Buscando refugio, Sísara llega a la tienda de Jael, esposa de Heber Seneo, una mujer ajena a la guerra, alejada del campo de batalla. Ella lo recibe, le ofrece leche, lo cubre con una manta, y mientras él duerme confiado, ella toma una estaca de tienda, un martillo, y sin vacilar la clava en su sien, atravesándolo hasta fijarlo a tierra. Así muere el opresor de Israel, no por la espada de un soldado, sino por la determinación de una mujer escondida en el desierto. Porque cuando Dios ejecuta justicia, puede usar estacas y manos firmes más que ejércitos y títulos. La victoria es completa. Israel se fortalece, Javín es derrotado y el pueblo vuelve a respirar. Pero la historia no termina con la batalla. El capítulo 5 es un cántico, una adoración poética, profética, poderosa. Débora y Barak entonan un himno que declara que la victoria no fue de ellos, sino de Dios. Las estrellas pelearon desde el cielo. El río se desbordó por orden divina. Jael fue exaltada entre las mujeres. Y Meroz, la ciudad indiferente que no respondió al llamado, fue maldecida por su pasividad. El cántico revela que la verdadera guerra no fue solo contra Sísara, sino contra la indiferencia, la cobardía, la inacción espiritual. Porque hay honra para quien obedece, pero juicio para quien no se presenta a la batalla del Señor. Esta historia nos confronta con preguntas poderosas. ¿Qué haces cuando Dios te llama y te dice, levántate? ¿Esperas a que alguien más te acompañe? ¿Requieres condiciones para obedecer? ¿O te lanzas con fe, confiando en que Él ya ha preparado la victoria? Y si tú no vas, ¿estás dispuesto a ver cómo Dios levanta a otro, a otra, que no esperaba protagonismo pero que obedecerá sin titubeos? Dios no necesita estructuras humanas para cumplir su propósito. Si no hay un Barak que se atreva, Él usará una Débora. Y si Barak no termina la obra, Jael lo hará. El reino no se detiene por el miedo de los hombres. Y el honor será para quien se levante en el tiempo señalado, con las herramientas que tenga, y la fe suficiente para actuar. Porque al final, Dios no mide la grandeza de una persona por su posición, sino por su disposición. Y en un mundo lleno de Sísaras, Dios todavía está buscando Déboras que hablen claro, Baraks que finalmente avancen, y Jaeles que no tiemblen cuando llegue su hora. Una vez más, Israel hace lo malo ante los ojos del Señor, y una vez más, el castigo se manifiesta, esta vez en la forma más humillante hasta ahora, los madianitas. No vienen con ejércitos organizados ni imperios definidos, sino como hordas destructivas. Cada vez que Israel siembra, ellos aparecen como langostas, arrasando los campos, robando el fruto del trabajo, dejando al pueblo sin alimento, sin esperanza, sin dignidad. La opresión es tan brutal que los israelitas se esconden en cuevas, en cavernas, huyendo no de un rey, sino de una crisis cíclica que los consume. Y en ese contexto oscuro, donde ya no hay fuerza, donde la voz profética parece apagada y donde el temor gobierna, Dios aparece, pero no lo hace con relámpagos ni con fuego del cielo. Aparece en silencio, sentado bajo una encina, observando a un hombre común trillando trigo en un lagar, escondido, nervioso, inseguro. Su nombre es Gedeón, y lo que hace no tiene sentido. Trillar trigo en un lagar es como barrer en un sótano. El lugar está cerrado, no hay viento, no hay espacio, pero es el único lugar donde Gedeón se siente a salvo. Y ahí, en esa escena de miedo y frustración, el ángel del Señor lo llama con palabras que parecen burlonas a primera vista. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no se siente ni esforzado ni valiente. Su reacción lo confirma.
Mira a su alrededor como si buscaran a otro. Luego responde con honestidad amarga: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas?». Esta pregunta, cargada de duda, refleja el clamor silencioso de muchas almas hoy. Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy así? ¿Dónde están sus milagros? ¿Por qué siento que me escondo para sobrevivir? Y sin embargo Dios no lo reprende. Dios lo llama. Le responde: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo?». Gedeón sigue dudando. Le recuerda a Dios que es el menor en la casa más pobre de Manasés, que no tiene fuerza, ni influencia, ni linaje. Pero el Señor no se deja impresionar por excusas humanas. Solo dice: «Ciertamente yo estaré contigo». Eso basta. No necesita títulos, ni armas, ni posición. Solo necesita la promesa de la presencia de Dios. Lo que transforma a un hombre común en libertador no es su capacidad, sino con quién camina. Aún así, Gedeón pide señales. No una, sino varias. Quiere asegurarse de que esto no es un error, que no está alucinando, que no será avergonzado. Pide que el vellón quede mojado y el suelo seco. Luego, que el suelo quede mojado y el vellón seco. Y Dios, con paciencia sobrenatural, responde a cada señal. No porque esté obligado, sino porque conoce el corazón quebrado de aquel a quien ha llamado. Y el quebranto sincero no es despreciado por el cielo. Con el tiempo Gedeón obedece. Rompe el altar de Baal en secreto. Enfrenta el rechazo de su pueblo. Reúne un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios le dice que son demasiados, porque si Israel gana con esa multitud, se glorificará a sí mismo. Entonces Dios lo lleva a reducir el número. Primero con un llamado voluntario. 22,000 se van. Luego con una prueba en el agua. Solo quedan 300. 300 hombres contra un ejército innumerable como langostas. Pero ese es el punto. La gloria será de Dios, no de los números. La victoria no vendrá de la estrategia, sino del espíritu. Gedeón, fortalecido por la palabra divina, recibe una última confirmación. En medio del campamento enemigo, escucha a un soldado contar un sueño profético que anuncia su derrota. Y ahí Gedeón adora. Antes de pelear, antes de vencer, se postra, porque la verdadera victoria comienza en el altar. Con solo trompetas, cántaros y antorchas, el pequeño ejército rodea el campamento madianita. Al sonar las trompetas y quebrar los cántaros gritan: «Por Jehová y por Gedeón». El enemigo cae en confusión, se matan entre ellos, huyen. La victoria es completa, no por fuerza humana, sino por dirección divina. Pero la historia no termina ahí. Gedeón enfrenta desafíos aún mayores: manejar el orgullo del pueblo, rechazar la tentación de convertirse en rey, establecer orden. Comete errores, como confeccionar un efod que más tarde será motivo de tropiezo, porque la victoria externa no siempre significa victoria interna. Gedeón fue instrumento de Dios, pero también un hombre con debilidades. Su historia es una mezcla de fe y fragilidad, de obediencia y error, como todos nosotros, y sin embargo su legado permanece, no porque haya sido perfecto, sino porque respondió al llamado cuando estaba escondido, porque escuchó la voz divina cuando solo oía el eco de su miedo, porque se levantó en medio de la nada y creyó que Dios podía usar su debilidad para liberar a otros. Gedeón nos recuerda que no importa cuán pequeño te sientas, cuán rota esté tu historia, cuán lleno de dudas estés, si Dios te llama, Él irá contigo. Y si Él va contigo, no importa el número de enemigos, el tamaño de la batalla, ni el lugar donde te encuentres escondido. Porque con Dios el lagar se convierte en campo de entrenamiento, y el menor de Manasés se convierte en juez, libertador, guerrero de fe. Tras la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel volvió a prostituirse tras los Baales. Se olvidaron del Dios que los había liberado, y también del libertador que él había usado. No mostraron gratitud hacia la familia de Gedeón, y rápidamente se sumergieron en una nueva etapa de decadencia. Fue en este ambiente donde Abimelec, uno de los hijos de Gedeón, nacido de una concubina de Siquem, decidió levantarse como líder, pero no como juez, no como siervo del pueblo, sino como rey autoproclamado. Abimelec no fue llamado por Dios, nunca fue ungido por el Espíritu. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them.
Picture me serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them. I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful. This podcast is brought to you by Carvana. Buying a car shouldn't eat up your week. That's why Carvana made it convenient. Car buying that fits around your life, not the other way around. You can get pre-qualified for an auto loan in just a couple of minutes and browse thousands of quality car options, all within your terms, all online, all on your schedule. Turn car buying into a few clicks and not a full week's endeavor. Finance and buy your car at your convenience on Carvana. Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Fue impulsado por su orgullo y por su deseo de poder. Su nombre significa mi padre es rey, una ironía dolorosa, ya que Gedeón se negó a reinar sobre Israel diciendo, Jehová reinará sobre vosotros. Jueces 8, 23. Pero el espíritu de ambición se infiltró en su descendencia, y lo que Gedeón no quiso hacer, Abimelec lo impuso con violencia. Apoyado por sus familiares en Siquem, Abimelec planeó su ascenso al poder. Hizo un movimiento estratégico. Apeló al tribalismo, a la cercanía familiar, a la lógica humana. Preferís que 70 hombres, todos los hijos de Gedeón, gobiernen sobre vosotros o uno solo vuestro pariente. Era una propuesta seductora. Y el pueblo de Siquem, ignorando los principios de Dios, eligió la conveniencia en lugar de la fidelidad. Con dinero de un templo pagano, Abimelec contrató hombres ociosos y perversos, y con ellos asesinó a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Un acto atroz, sangriento, premeditado. Un fratricidio que revela hasta dónde puede llegar la ambición cuando no tiene freno espiritual. Solo uno de los hijos de Gedeón escapó. Yotam, el más joven, que luego pronunciaría una de las parábolas más poderosas de toda la Biblia. Desde el monte Gerizim, Yotam alzó su voz y contó la parábola de los árboles que buscaban un rey. El olivo, la higuera y la vid, todos productivos, se negaron a gobernar. Pero el espino, árbol sin fruto, con espinas, sin valor, aceptó reinar. La advertencia era clara. Cuando los hombres rechazan el liderazgo ungido por Dios, terminan bajo el gobierno de espinos, duros, estériles, destructivos. Esta parábola no fue solo una advertencia, fue una profecía. Abimelec reinó 3 años, un reinado marcado por la desconfianza, la traición y el ego. No edificó, no juzgó, no buscó a Dios. Gobernó con la espada y con el miedo, pero el juicio divino no tarda. Dios envió un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem. Aquellos que lo habían apoyado comenzaron a conspirar contra él. La misma base que lo había elevado ahora se convertía en su ruina. Uno de sus opositores fue Gaal, que desafió su autoridad. Abimelec lo derrotó militarmente, pero no se detuvo allí. Cuando capturó la ciudad de Siquem, asesinó a su población, destruyó la ciudad y sembró sal sobre ella, como símbolo de desolación perpetua. Luego, cuando la gente se refugió en una torre, Abimelec fue más lejos. Encendió fuego en su base, quemando vivos a hombres y mujeres inocentes. La sangre clamaba desde la tierra, y en Tebes, donde Abimelec intentó repetir la estrategia, Dios respondió. Mientras se acercaba a otra torre para incendiarla, una mujer lanzó desde lo alto una piedra de molino que le quebró el cráneo. Humillado y moribundo, Abimelec rogó a su escudero que lo matara con la espada para no morir por mano de mujer, pero ya era tarde.
Su legado había terminado en ruina, su memoria en vergüenza. La Biblia dice que Dios devolvió a Abimelec el mal que hizo y que también castigó a los hombres de Siquem por su complicidad. El liderazgo que nace del orgullo, la violencia y la manipulación siempre termina en juicio. No importa cuán fuerte parezca, cuántos lo sigan, ni qué tan alto llegue, si no fue levantado por Dios, no permanecerá. Abimelec representa a todos los que buscan posiciones sin propósito, poder sin servicio, autoridad sin llamado. Su historia es una advertencia. No todo el que se levanta tiene respaldo divino, no todo el que lidera tiene la unción del cielo. Y el pueblo que sigue a un Abimelec termina compartiendo su destino. Este capítulo oscuro es necesario en el libro de Jueces, porque no solo revela la fragilidad del pueblo, sino también la corrupción del corazón humano cuando el ego no es sometido a Dios. Abimelec no cayó por falta de estrategia, sino por falta de integridad. Su error no fue político, fue espiritual, y su ruina fue el eco de su ambición no redimida. Hoy el mensaje resuena con fuerza. En una época donde muchos desean ser seguidos, vistos, reconocidos, Dios busca corazones quebrantados que quieran servir más que reinar, edificar más que dominar, obedecer más que figurar. Porque el liderazgo legítimo nace en el altar, no en el poder. Y el que quiera gobernar sin rendirse primero al Señor, terminará reinando sobre cenizas. Una vez más, Israel cae en el pecado. Esta vez no se limita a un solo dios falso. Adoran a Baales, Astartes, dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Se entregan a una apostasía colectiva y profunda. Dios se indigna. Esta vez no responde de inmediato al clamor del pueblo. Les recuerda todo lo que ha hecho por ellos, cómo los liberó una y otra vez. Pero como respuesta, los deja sentir el peso de su rebelión. Israel queda oprimido por los amonitas y los filisteos. Su dolor alcanza lo más profundo, y solo entonces vuelven a clamar con sinceridad, deseando abandonar los ídolos y volverse al Dios verdadero. Y entonces, el Señor se conmueve ante la aflicción de Israel. A pesar de su rebeldía, su corazón de padre no puede ignorar el quebranto genuino. Pero en esta ocasión, el instrumento de liberación no será un juez tradicional, ni un líder religioso. Será un hombre que nació del rechazo, creció en el exilio y fue formado en el dolor. Su nombre es Jefté, y su historia comienza con una herida. Jefté era hijo de Galaad, pero no de su esposa, sino de una ramera. Cuando creció, sus medio hermanos lo expulsaron diciéndole: «No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Fue rechazado por su propia familia, marginado por su linaje, desplazado por su origen. Pero no se quebró. Se refugió en la tierra de Tob, donde reunió a su alrededor a un grupo de hombres sin rumbo. Allí, en el anonimato, en la soledad, se forjó un líder endurecido por el dolor, pero capacitado por la supervivencia. El tiempo pasó, y cuando la guerra contra los amonitas se hizo inevitable, los ancianos de Galaad, aquellos que antes lo habían ignorado, fueron a buscarlo. Le pidieron que liderara el ejército y los salvara. Jefté los confrontó. ¿No me aborrecisteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí? Ellos le suplicaron, prometiéndole liderazgo si los guiaba a la victoria. Y él aceptó, pero no sin antes confirmar con Dios lo que estaba por hacer. Antes de luchar, Jefté intentó negociar. Envió mensajeros al rey de Amón para razonar, recordándole la historia de Israel y dejando claro que no habían invadido sus tierras. Expuso los hechos con sabiduría, apelando a la justicia y a la memoria. Pero el rey no quiso escuchar. La guerra era inevitable. Y entonces Jefté hace algo trágicamente humano, una promesa precipitada. Le dice a Dios: «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». La victoria llega. Dios entrega a los amonitas en manos de Jefté. Israel celebra, pero cuando Jefté regresa a casa, la primera persona que sale a recibirlo es su hija única con panderos y danzas. Y entonces, el juramento imprudente se convierte en angustia. Jefté rasga sus vestidos, sabiendo que su boca lo ha atado. Su hija no huye, no se queja, le dice con valentía: «Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová,
haz conmigo conforme a lo que prometiste. El texto no dice con claridad si Jefté realmente ofreció a su hija en sacrificio físico o si fue consagrada al Señor en virginidad perpetua. Lo cierto es que el voto fue innecesario y el dolor inmenso. Dios nunca pidió ese juramento. No necesitaba promesas humanas para dar la victoria. Pero Jefté, marcado por el rechazo, acostumbrado a ganarse su lugar, pensó que tenía que negociar con Dios como lo hizo con los hombres. Y esa fue su mayor equivocación. Esta historia es una mezcla de fe profunda y heridas no sanadas. Jefté creyó en Dios lo suficiente para enfrentarse a un enemigo temible, pero no lo conocía lo suficiente como para confiar en su gracia. Llevaba las cicatrices del rechazo, y eso lo hizo desconfiar. Aún en la victoria, vivía como alguien que sentía que tenía que pagarle algo a Dios. Y no terminó allí. Más adelante, tribus de Israel como Efraín se sintieron ofendidas por no haber sido llamadas a la guerra. En lugar de buscar reconciliación, estalló otra guerra civil. Jefté los enfrentó y los venció, y el conflicto terminó con una masacre interna. Para distinguir a los enemigos usaron una prueba: hacer que los fugitivos pronunciaran la palabra Shibolet. Si la decían como Sibolet, eran reconocidos como efraimitas y ejecutados. 42,000 hombres murieron por un conflicto entre hermanos, una tragedia dentro del mismo pueblo que acababa de ser liberado. La historia de Jefté nos habla con fuerza a nuestra generación. Nos recuerda que el dolor no sanado puede afectar nuestras decisiones más espirituales, que el rechazo puede marcar tanto nuestra identidad que incluso en la fe operamos como si tuviéramos que probar nuestro valor, que el celo sin conocimiento puede conducirnos a decisiones trágicas, incluso con buenas intenciones. Pero también nos enseña que Dios no desecha a los marginados. Jefté fue despreciado por su origen, pero escogido por Dios para liberar a su pueblo. Porque Dios mira el corazón, no la historia. Él usa lo quebrado, lo rechazado, lo improbable, y lo transforma en instrumento de victoria. Sin embargo, también deja una advertencia. La victoria exterior no sustituye la sanidad interior. Podemos conquistar batallas externas y aún llevar heridas abiertas en el alma. Podemos ganar guerras, pero perder lo que más amamos si actuamos sin escuchar claramente al Espíritu. La obediencia debe estar acompañada de discernimiento y la fe de madurez. Jefté es un espejo para todos los que han sido heridos por el rechazo, un recordatorio de que Dios puede usarte poderosamente, pero también de que necesitas ser sanado por dentro para que la victoria no te destruya por fuera. Antes de que Sansón naciera, Dios ya tenía un plan. El pueblo de Israel, una vez más, estaba bajo opresión. Esta vez en manos de los filisteos, quienes dominaron a Israel durante 40 años. Pero esta vez, la historia de la redención comienza de forma distinta. No con un clamor colectivo, sino con una revelación personal a una mujer estéril, la esposa de Manoa. En el secreto del hogar, en la intimidad de un vientre que nunca había concebido, Dios anunció que levantaría a un libertador. Desde antes de nacer, Sansón fue apartado para Dios como nazareo. No debía beber vino, ni cortarse el cabello, ni tocar nada impuro. Su vida era un llamado desde el vientre, su fuerza, una señal del pacto. Su propósito, liberar a Israel del yugo filisteo. Tenía una asignación divina desde el primer aliento, pero lo que Dios decretó para él no siempre fue comprendido ni abrazado por él. El niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Sin embargo, desde sus primeros actos, Sansón mostró una tendencia que marcaría su vida entera: buscar lo que agradaba a sus ojos, no lo que honraba a su Dios. Su primer deseo fue una mujer filistea. No era un acto político ni espiritual. Simplemente dijo: ella me agrada. Jueces 14:3. Era un hombre con un llamado sobrenatural, pero guiado por sus pasiones humanas. Dios usaría incluso esa decisión para provocar conflicto con los filisteos. Pero la semilla del conflicto ya estaba sembrada. Sansón vivía dividido entre la unción y el deseo, entre su consagración y su debilidad. Era fuerte por fuera, pero vulnerable por dentro. Su vida fue una constante contradicción. Vemos episodios de fuerza sobrenatural. Mató a un león con sus propias manos, desgarró cuerdas nuevas como si fueran hilos, mató a 1000 hombres con una quijada de asno,
arrancó puertas de la ciudad y las cargó sobre sus hombros. Era un guerrero temido, un hombre indomable, pero nunca conquistó al enemigo más peligroso, su carne. Su punto más bajo llega con Dalila, otra mujer filistea. Su historia no es de amor, es de manipulación. Ella no lo amaba. Fue contratada para traicionarlo. Y Sansón, cegado por su deseo, jugó con el fuego. 3 veces ella le preguntó por el secreto de su fuerza. 3 veces él mintió, pero aún así permaneció a su lado. No porque no supiera que ella lo traicionaría, sino porque ya no le importaba. La línea entre lo santo y lo profano se había vuelto borrosa. El hombre que fue separado para Dios ahora dormía en el regazo del enemigo. Finalmente, Sansón revela su secreto. Navaja no ha pasado sobre mi cabeza porque soy nazareo. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Jueces 16:17. Dalila lo traiciona de inmediato. Le corta el cabello mientras duerme. Y cuando él se despierta, piensa que podrá liberarse como antes. Pero esta vez, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. No perdió la fuerza por el cabello, sino por haber roto el pacto, por haber despreciado la consagración. Los filisteos lo capturan, le sacan los ojos, lo encadenan, lo humillan. El hombre que una vez derrotó ejércitos, ahora gira una rueda como un esclavo ciego. La figura poderosa ahora está quebrantada. Pero en la oscuridad de su prisión, algo comenzó a crecer, su cabello. Y su corazón, en el silencio del dolor, comenzó a volver en sí. El hombre que había nacido para liberar a Israel se reencuentra con el Dios que lo llamó. Y entonces en la escena final, Sansón es llevado al templo de Dagón, el dios filisteo. Lo exhiben como un trofeo. Lo colocan entre las columnas para burlarse de él. Pero allí, ciego, humillado, encadenado, Sansón ora. No es la oración arrogante del pasado. Es una súplica quebrada. Jueces 16:28. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide, visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. This episode is brought to you by Liquid IV. When you hydrate with Liquid IV, you're powered by Hydroscience. Hydroscience is Liquid IV's science-backed formula with an optimized ratio of electrolytes, vitamins, and nutrients. Experience great-tasting hydration for mental clarity, physical endurance, and overall well-being. Sip into something that up-levels every moment. Liquid IV. Tear, pour, live more. Visit us at liquidiv.com. Culture evolves at the speed of light, just like your financial needs. When it comes to your money, Credit Karma keeps you in the know and ahead of the game. You can count on Credit Karma to keep up with your financial needs as they evolve. We'll help you monitor your progress and give personalized recommendations so you can make strides towards your goals and find your way to money. Make sure you're on the right track, no matter where you are on your financial journey. Intuit Credit Karma. Karma you can count on. Acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego solo esta vez. Y Dios lo escucha. Apoyado entre las columnas, empuja con toda su fuerza. El templo colapsa. Miles de filisteos mueren, y con ellos Sansón, en su muerte, venció a más enemigos que en toda su vida. No porque Dios lo recompensara por sus errores, sino porque Dios honra el corazón contrito, incluso cuando llega tarde. La vida de Sansón es una paradoja viviente. Fue llamado desde el vientre, lleno del Espíritu, con un don poderoso, pero vivió desconectado de la voz de Dios. Su fuerza fue evidente, pero su carácter fue débil, y aunque fue usado por Dios, nunca vivió en la plenitud del propósito para el que fue creado. Su historia nos deja lecciones inolvidables.
Primero, los dones no sustituyen la comunión. Podemos tener poder, habilidad, influencia y estar lejos del corazón de Dios. El poder sin santidad es una tragedia en proceso. Segundo, la consagración importa. Lo que Dios te ha dado es santo. No se puede jugar con el pacto. Sansón pensó que siempre tendría la fuerza, pero el día que cruzó la última línea, descubrió que el Espíritu de Dios no es una herramienta, es una persona que puede apartarse cuando se le desprecia. Tercero, Dios es misericordioso aún en la caída. Aunque Sansón falló, aunque rompió su llamado, aunque fue ciego en muchos sentidos, Dios no lo desechó por completo. Su gracia fue más grande que su fracaso, y su historia no termina con una derrota, sino con un clamor respondido. Y cuarto, Sansón murió entre columnas, pero su legado está en la gracia. No fue un modelo de fidelidad, pero fue una señal de que incluso los más caídos pueden volver al Dios que restaura. Y eso es esperanza para todos nosotros. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.